Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a ver la clase de repaso y profundización de las lecciones 18, 19 y 20. Algunas personas, algunos estudiantes, vieron que era necesario pues, no dar lección tras lección, sino que cada 3 lecciones se pudiera hacer un repaso y profundizar en ellas debido a la complejidad de algunas. Entonces, por eso venimos haciendo estos repasos cada 3 lecciones. Y hoy tocan la 18, 19 y 20. La lección 18 habla esencialmente sobre el sexto rayo de devoción e idealismo. El sexto rayo que ha salido, bueno, que está saliendo todavía y que ha condicionado la era de Piscis, habla sobre el ideal y el ídolo, habla sobre el alma, cómo se despliega a lo largo de 7 etapas de crecimiento y cómo se pueden construir correctas relaciones con el sexto rayo a medida que sigue saliendo fuera de manifestación. Bien, el sexto rayo, lo que nos dice esta lección es que ha condicionado esta era y que a lo largo de estos 2500 años, pues el sexto rayo de devoción e idealismo ha coloreado y ha dado sustancia a toda nuestra civilización. Sin embargo, el sexto rayo poco a poco se va apagando, va saliendo de la manifestación y al mismo tiempo va entrando lentamente el séptimo rayo y que poco a poco se va encargando de que se puedan ir construyendo esas nuevas formas de cultura y de civilización y que poco a poco empezamos a ver lentamente en el horizonte. Sin embargo, lo que dice es que la energía del sexto rayo todavía sigue siendo la energía predominante dentro de el contexto de la humanidad. Por tanto, él o la aprobacionista se ve afectada por las energías del séptimo rayo y al mismo tiempo, pues también se ve afectado por las energías del sexto rayo que van saliendo. Y esto dice que es un concepto importante porque a veces surgen malas interpretaciones pensando que el sexto rayo ya se ha marchado, que no nos influye y que el séptimo rayo ya está aquí. Entonces, dice que hay que reestudiar y reevaluar este tema porque es un concepto importante. Dice, el hecho de que la energía del sexto rayo esté saliendo y que ya no tenga una influencia primordial, no significa, por tanto, que su actividad haya desaparecido, ni mucho menos que haya sido eliminado del escenario mundial, porque en general los problemas que está experimentando la humanidad con esta crisis de transición, pues se deben sobre todo a esa actividad del sexto rayo todavía. Por tanto, es cierto que el sexto rayo ya creó el mayor impacto, pero pues a medida que se va retirando, esto permite que otras energías, no solo del séptimo rayo, otras como por ejemplo el quinto rayo de la ciencia, pues cada vez tengan más importancia en esa influencia hacia la humanidad. Por tanto, en todas las partes del curso, en todas las lecciones, el maestro Saint Germain dice que esto es una crisis, lo que tenemos es una crisis de oportunidad, también le llama una crisis de transición. Y es una crisis de oportunidad, por tanto, todos los eventos que vemos
hay que verlos desde esta perspectiva que tiene la jerarquía. Es una oportunidad para dar un salto hacia una nueva manera de entender la vida, hacia una nueva cultura y hacia una nueva civilización. Y mientras este sexto rayo se va retirando, pues también hay que tener en cuenta que el sexto rayo ha producido y sigue produciendo todavía cosas buenas y verdaderas. Por tanto, tenemos que observar a través de los eventos de la vida, los eventos mundiales, esa belleza que también es del sexto rayo. Luego dice que el alma es como una idea desplegándose a través de 7 etapas de crecimiento. Entonces, ya hemos visto a lo largo de las lecciones que el alma, pues se la llama de diferentes formas, el segundo logos, se la llama conciencia, se le llama el campo magnético creado por los 2 polos de la divinidad, espíritu y materia, y ahora vamos a ver el alma desde el punto de vista del sexto rayo de ideación. Dice, el alma es la idea del espíritu concebida en el vientre de la materia. Y por tanto, esta idea del espíritu en el vientre de la materia pasa por 7 etapas de crecimiento en el mundo de la forma. Y los describe. Y dice la etapa de la infancia. Y la relaciona sobre todo con el hombre animal. La etapa de niñez con el hombre emocional, astral. La etapa de la pubertad con el hombre mental. La adolescencia con el hombre, con el ser humano con aspiración emocional. En la juventud con la conciencia de grupo. Y en la mediana edad con la conciencia planetaria y solar, y en la madurez espiritual con la conciencia solar y cósmica. Estas son, por tanto, el alma desplegándose a través de 7 etapas de crecimiento. Por tanto, el sexto rayo influye en todo lo que está pasando en la actualidad. Y por eso dice que nos preguntemos, ¿tenemos que abandonar rápidamente esta expresión del sexto rayo? ¿Seremos capaces de percibir y traer lo que ha construido el sexto rayo en la conciencia de la humanidad, en la era de Piscis? Dice, la misma idea de Dios, la idea de la belleza, la idea de la armonía, la idea de la verdad. Todo esto ha sido básicamente una expresión del sexto rayo. Por tanto, Dios nos ayuda a mantener durante la próxima era de lógica y razón, de magia y orden, esta percepción que hemos alcanzado en la era de Piscis, pero la lleva hacia un nivel superior. Por tanto, dice que tenemos que permitir que esta sea la base desde la cual tiene que proceder nuestra lógica, razón, magia y orden. ¿Cómo construir correctas relaciones con el sexto rayo según sale fuera de la manifestación? ¿Qué podemos hacer nosotros como probacionistas para servir en este periodo crucial de crecimiento y desarrollo de la humanidad? Dice que, sobre todo, tenemos que entender lo que está pasando y comprender este proceso de la entrada del séptimo rayo y la salida del sexto rayo desde una perspectiva sabia. Tenemos que aprender a observar
las verdades de la era de Piscis, sobre todo que influyeron en las religiones, y verlas bajo una nueva luz, bajo la misma luz diferente, pero en esta nueva era en el que va a predominar la ciencia y no la religión. Por tanto, cuando somos capaces de ver la belleza que ha creado la era de Piscis, y también somos capaces de vislumbrar la belleza de lo que va a ir construyendo la era de Acuario, entonces nos convertimos en pacificadores. Es decir, personas que somos capaces de ver lo bueno de la era anterior, que permanece todavía, aunque esté saliendo el sexto rayo, y lo bueno que está por venir. Por tanto, cuando somos capaces de vivir en esa síntesis de lo mejor del pasado y de lo que nos prepara el futuro, lo mejor del futuro, entonces nos convertimos en seres que transmiten paz a su alrededor. ¿Por qué? Porque en esta era va a haber, y está habiendo, es una era de conflicto. Por tanto, al ser pacificadores o pacificadoras, pues nos convertimos en personas también que somos capaces de entender y transmitir la síntesis, la separación entre la religión y la ciencia. Y nos da para meditar en el sexto rayo un pensamiento simiente que dice: soy receptivo a las ideas divinas del alma trascendente antes de que tomen forma. El sexto rayo tiene que ver, ya lo hemos dicho, con el mundo de las ideas, que forman parte de la vida del alma. Entonces, antes de que tomen forma y que encarnen esas ideas divinas en el mundo físico y en los mundos inferiores, el mental concreto, emocional y físico, pues nos pide que intentemos ser receptivos a esas ideas divinas que forman parte de cada alma nuestra, del alma trascendente nuestra. Esas ideas divinas forman ya parte de nuestra alma y tenemos que, a través del proceso de la meditación, pues poco a poco ser receptivo a ellas, contactarlas antes de que tomen forma. Bien, así llegamos a la naturaleza del alma en la lección 19, que habla ya de manera muy concreta sobre los pares de opuestos del sexto rayo y su impacto en el instrumento. Dice los pares de opuestos tal como las existen en las actuales religiones mundiales, la energía de la unidireccionalidad o la focalización frente al fanatismo, que no es lo mismo, y habla sobre los espejismos del sexto rayo. Los pares de opuestos, tal como los vemos manifestarse en el mundo de hoy, son en gran parte resultado del sexto rayo, según se expresa a través de la propia humanidad, que, como recordáis, constituye el centro laríngeo, el centro de la garganta de nuestro logos planetario, el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que es nuestro verdadero Dios. Nuestro verdadero Padre es el logos planetario y es el que tenemos que tener siempre, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. No tenemos que ir más lejos. Con el logos planetario, según la ciencia, según Gaia, que es el mismo ser inteligente, pues tenemos que tener
pues siempre en nuestra mente y nuestro corazón, para tenerlo siempre presente. Dice que el sexto rayo, el maestro que era del sexto rayo, esencialmente fue el maestro Jesús, que no hay que confundirlo con Maitreya, el Cristo. Entonces, el maestro Jesús es el maestro del sexto rayo, que sigue trabajando esencialmente todavía con el sexto rayo, está detrás de la inspiración de todos los movimientos cristianos, verdaderamente cristianos, y trajo, por tanto, en la era de Piscis, la idea del amor dentro de la humanidad, para que pudiera ser captada y manejada conscientemente para el mejoramiento humano. Por tanto, trajo la idea del amor de una manera visible, inteligible, para que la gente pudiera entenderlo. El cristianismo es, por tanto, la religión que está inspirada dentro del gran mensaje de amor del Maestro Jesús, pero como organización religiosa ha dejado mucho que desear a la hora de promover este objetivo. ¿Por qué? Porque en general el cristianismo ha seguido, ha traducido esa idea del amor según las propias limitaciones de los seres humanos, de los seguidores del cristianismo. Y muchas veces a lo largo de la historia, todos la conocemos, ha producido lo contrario en las personas. Por tanto, incluso hoy hay un gran sector de la humanidad que todavía pues está bajo el espejismo de ese sexto rayo, y en vez de expresar un verdadero amor, pues expresa todavía prejuicios o incluso pues odio hacia otras religiones. Esto cada vez está siendo cada vez menor, pero todavía tenemos signos. Por tanto, este sexto rayo produce la devoción hacia un ideal, pero que luego ese ideal pues puede tener una manifestación positiva o equivocada. Por tanto, como expresión positiva, esa devoción del sexto rayo hacia un ideal produce lo que se llama la unidireccionalidad. Ese es el mensaje típico de Sagitario. Produce siempre focalización, que nos focalicemos intensamente en una meta, en un objetivo. Y cuando somos unidireccionales, que no significa que seamos fanáticos, ni mucho menos, pues damos pasos más rápidos hacia la iluminación espiritual. La energía de Buda es esta misma energía de la unidireccionalidad. Es una energía hacia la luz que busca su fuente a través de la curva que va de la materia al espíritu. Bien, ahora hablamos sobre los espejismos del sexto rayo. El filósofo moderno, hablamos de las personas
que están en el camino espiritual, sean aspirantes, probacionistas, pues intentamos trabajar con un tipo de pensamiento para traer el cielo a la tierra, para manifestar pues lo divino aquí en la materia. ¿Para qué? Pues para intentar convertir a este mundo en un paraíso, en las relaciones humanas, con el propio planeta, con los reinos de la naturaleza. La diferencia con el filósofo de la era de Piscis es que los filósofos intentaban más bien escapar de la materia, escapar de la tierra y de sus formas, en busca de un cielo indefinido situado en alguna parte. No solo del cristianismo, también pues del Islam o muchas otras religiones que han estado y siguen estando marcadas por el sexto rayo. De esta manera, por tanto, el aspirante espiritual intenta unir las dos facetas de la verdad, que es la materia y el espíritu, la forma y el alma. Y las dos son vistas como algo dotado de un propósito divino y que solo puede revelarse cuando esta dualidad entre el alma y la forma o la personalidad se fusionan en una unidad. Esto llega a alcanzarse cuando el ser humano pues alcanza la tercera iniciación y en la cuarta y en la quinta pues se robustece esta fusión entre el alma y la forma y una vez unidas entre el alma y el espíritu o la chispa divina. Bien, entonces aquí en esta lección nos dice que cuando la persona empieza a estar inspirada por el ideal del sexto rayo, empieza a convertirse en una persona devota. Y pues busca en general pues un objeto para focalizar su devoción. Entonces, en el pasado, muchos probacionistas pues desarrollaron esa devoción hacia el ideal del Maestro Jesús y al hacerlo, dice, se hicieron devotos de su personalidad más que del Cristo Jesús y así se perdieron para la verdad. Por tanto, otros, en vez de tener esa devoción hacia el Maestro Jesús, pues modelan su ideal hacia un profesor o un amigo y al hacerlo construyen sin saberlo, sin querer, un espejismo alrededor de este asunto. Por tanto, con el paso del tiempo, el aspirante, el probacionista, pues sufre una dolorosa experiencia de desilusión antes de poder aproximarse un paso más hacia la verdad a través de ese ideal sin distorsionar. Por tanto, el maestro Saint Germain nos recomienda: los probacionistas deben aprender a no esperar y exigir perfección de sus profesores, porque el aspecto forma aún no es perfecto y no puede serlo hasta que la suma total de la sustancia de los tres mundos, el mental, el emocional y el físico, se haya elevado muy por encima de la frecuencia actual. Por tanto, el probacionista moderno debe aprender a dirigir su devoción hacia el plan, sobre todo el plan, no hacia los individuos,
a través de los cuales el plan pues se manifiesta en relación con la humanidad. Este es su consejo. Por tanto, dice que no cometamos el error de hacernos devotos de un profesor, de un miembro de la jerarquía, ni siquiera de los grandes seres, sino que nuestro compromiso debe ser un compromiso serio con la manifestación del plan divino. Y ahora llegamos a la lección número 20, en la que se habla pues sobre el séptimo rayo que está entrando de la ley y orden divino. Por tanto, aclaración del significado de la nueva era, el conflicto entre las formas de pensamiento del sexto rayo saliente y las del séptimo rayo entrante, los polos opuestos de la energía del séptimo rayo, que como todos los rayos tiene también dos polos, positivo y negativo, hablando a nivel energético, y habla en el último epígrafe de la magia blanca frente a la magia negra y la tentación de crear desde un punto de vista separado. Entonces, dice, nos recuerda, esta es una crisis de transición, una crisis de oportunidad, en la que se toman las decisiones y se crean los patrones que determinarán las experiencias de los próximos 2500 años. Esta primera etapa de la era de Acuario determinará esas experiencias de los próximos 2500 años. Hay mucha gente que está esperando y mirando al cielo para ver si llega la nueva era. Pero lo que dice el maestro es que esta nueva era ya ha llegado. Esta nueva era ya está aquí. Hemos entrado en ella. Y su significado simplemente es este. Nuevas energías y fuerzas están impactando sobre la conciencia de la humanidad y de sus múltiples formas de expresión. Según Parvati Kumar, entró la era de Acuario en el año 1837. Pasó de el 0 grado de Piscis al grado 30 de Acuario. Porque van retrocediendo. Vamos del grado 30 luego hasta el grado 0 por la precesión de los equinoccios. Por tanto, confirma lo que Kumar nos dice en sus conferencias y en sus libros. Hay un folleto muy interesante que os lo recomiendo, que se llama El tiempo, la clave, del maestro Kumar, y entonces en ese folleto pues podéis encontrar detalles sobre esta entrada de la era de Acuario en 1837. Bien, lo que dice esta lección es que a medida que impactan estas energías de la nueva era y del séptimo rayo, están produciendo una condición de inestabilidad en la conciencia, en la forma, y por tanto tiene su reflejo en los asuntos humanos. Dice, esta condición de inestabilidad puede compararse con los 2 primeros años de la vida de un niño. Ya hemos hablado algunas veces, sobre todo en educación holística, y hablamos más extensamente en la escuela Arcoiris, que tenéis a vuestra disposición para ver los vídeos, ¿no?, al respecto, que la etapa más importante en la vida de un ser humano son los 2 primeros años. Estos 2 primeros años van a marcar, y como dice aquí, lo redunda, establecen el molde para la dirección del flujo de sus energías del niño
que veremos a lo largo de esta encarnación. Por eso es tan importante que los padres dispongan de tiempo necesario para cuidar, para amar, para crear los lazos de apego con su hijo y darle todo lo que necesita, esa seguridad, ese amor, ese afecto, porque esos 2 años van a marcar a ese niño cuando sea un adulto. Los traumas, los conflictos, el desamor que puede tener un niño en esos 2 primeros años marcará su vida de adulto, y se sabe que de adulto pues se convertirán en enfermedades de tipo emocional y mental, muchas de las cuales pues a veces no se podrán curar. Por eso son esenciales esos 2 primeros años, y por eso dentro de la corriente de la educación integral y holística es esencial que a todos los niños hasta los 2 años pues podamos darles el tiempo, el amor, el afecto, el cariño, el apego que necesitan para su futuro. Pues por analogía está pasando algo parecido con la humanidad. Estamos atravesando esos 2 primeros años. Por tanto, la nueva era ha encarnado y está en esa fase inicial de crecimiento y van a influir de manera decisiva en los siguientes 2500 años. Por tanto, tenemos que entender que estamos en esta etapa tan importante y, por tanto, tenemos que aprovechar también esta oportunidad para construir la futura edad de oro dentro de este periodo de transición. Y ahora vamos a hablar sobre el conflicto entre el 6.º rayo saliente y el 7.º rayo entrante. Bien, dice, aludiendo a lo anterior, la conciencia inestable del niño pequeño, esta nueva era, está siendo moldeada siguiendo un patrón y su crecimiento y desarrollo serán afectados por él. Y dice que el nuevo grupo de servidores del mundo, todos aquellos hombres y mujeres que intentan construir un mundo mejor, son comparados con los padres de ese niño, hasta 2 años, que intentan dictar ese modelo de acuerdo con su respuesta al entorno. Por tanto, a todos los servidores pues no solo les atañen los pares de opuestos, tal como han sido construidos en el pasado, sino también los pares de opuestos de las energías entrantes del 7.º rayo, porque este 7.º rayo también tiene pares de opuestos. Entonces, los polos opuestos de la energía del 7.º rayo. Dice, esta energía del 7.º rayo, lo viene a recordar, es la energía del espíritu, de la voluntad, a medida que se manifiesta a través de la curva que va del espíritu hacia la materia. Por tanto, el 7.º rayo, en su aspecto superior, es el reflejo del espíritu en la forma. El uso correcto de esta energía lleva a la manifestación la voluntad de Dios mediante la ley y el orden divinos y la magia ceremonial. Y si eso se hace de manera adecuada y correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tenemos la perfección en la forma, según los patrones divinos. ¿Cuál es el polo opuesto del
de la energía del séptimo rayo debido a su mal uso? Pues que a través de la magia ceremonial, a través de la voluntad separativa, pues podemos crear formas, podemos crear organizaciones, podemos crear estructuras, modelos sociales, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Porque en los próximos años, pues la humanidad va a descubrir la importancia del pensamiento como materia prima y que de la voluntad es la fuerza mágica que va a ser capaz de manipular esa materia hacia una manifestación específica. Va a descubrir el poder de la voluntad cuando trabaja con el pensamiento. Y esto descubrirá que es capaz de producir magia. Esto ya lo trabajaron los atlantes y al final pues lo trabajaron de una manera egoísta y negativa y causó un tremendo dolor al final de la raza atlante. Bien, en pequeña escala, esto es lo que va a ocurrir también en esta era de Acuario. Más adelante a la humanidad se le darán estas técnicas o herramientas para trabajar con la voluntad y la mente y por tanto podrán producir efectos en la vida humana y en el planeta de una gran importancia. Por tanto, esta era de magia, la era de Acuario, pues todos los efectos se crearán conscientemente a lo largo que vaya, mientras se vaya desarrollando, se crearán conscientemente por medio de la magia blanca o de la magia negra. Por tanto, el ser humano se está empezando a dar cuenta y se dará con el paso de los años de que es un creador y que puede manipular la voluntad y la inteligencia para producir cualquier forma que desee. Por tanto, nos dice que empecemos a trabajar muy seriamente con nuestros deseos subconscientes, con nuestras ambiciones, con nuestros sueños o a veces fantasías separatistas, con el ego. Por tanto, que vigilemos, porque esto en el futuro hará que seamos personas con un gran poder para el bien o para lo contrario. Por tanto, es importante que todos los aspirantes y probacionistas pues incorporemos los valores espirituales en la vida cotidiana y que también los transmitamos. Por eso la importancia en esta era de transmitir la sabiduría, de transmitir la luz, de transmitir lo que nos va a traer la energía del séptimo rayo. La gente tiene que conocerlo. Por tanto, podremos crear, si lo hacemos adecuadamente y nuestra voluntad es una voluntad hacia el bien, dirigida hacia el mayor bien para el mayor número de seres humanos, pues podrá convertir esta era que hemos tenido ahora de conflicto en una verdadera era de armonía. Bien, el pensamiento simiente para el séptimo rayo dice: tengo receptividad a esa voluntad espiritual que se precipita desde el nivel del alma trascendente hasta mi conciencia. Tengo receptividad a esa voluntad que se precipita desde mi alma hasta mi conciencia. Y a su vez,
otra nueva precipitación de la voluntad divina hacia las fuerzas sustanciales de mis cuerpos a través de la mente. Por tanto, el maestro nos da este pensamiento simiente para que seamos receptivos a la voluntad del alma, para que solo seamos receptivos a la voluntad del alma y no a la voluntad del ego o lo de la personalidad. Y de nuevo, que esa precipitación de la voluntad divina pueda descender a los cuerpos, a los tres cuerpos, de una manera positiva y correcta a través de la mente. Bien, llegamos aquí ya al final de este repaso y profundización de las lecciones 18, 19 y 20. Podéis encontrar de nuevo en este enlace el libro que os podéis descargar de Lucille Cederkrans. Entonces, seguimos aconsejando que antes de la siguiente lección, que será dentro de un mes, y veremos la lección 21, os la podáis leer o repasar varias veces. Y pues también recordamos que estas clases pues han sido organizadas por el World Teacher Trust Basanta de Barcelona y que son un fruto de un trabajo grupal. Hay diversas personas que colaboran cada mes en su realización y por tanto pues gracias para todas esas personas que están detrás de la escena y sin las cuales pues sería prácticamente imposible llevar adelante estas clases. Bien, ahora recordamos que el día 24 de noviembre tendremos la segunda conferencia sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones y haremos una reflexión esotérica sobre ellos. Bien, pues aquí terminamos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Le dejo ahora la palabra a Rosa, que se va a encargar de la moderación, y pues pasaré a contestar después las preguntas, sea por el micrófono o por chat, lo buenamente que pueda. Buenas tardes otra vez a todas y a todos. Ya tenéis los micros habilitados para que os podáis desmutar y hacer las preguntas. Quienes lo prefiráis me las podéis hacer por el chat y yo se las hago a Valentín. Gracias. Me alegro mucho de que esté todo clarísimo. Me alegro mucho. Mira, hay una mano. Hola Valentín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por todas las ponencias. A ti. Soy Emilio de Denia. Muy bien. Y llevo poco tiempo aquí con la BTT, desde marzo de este año. Y la verdad que ha sido uno de los mejores, si no el mejor descubrimiento de esta encarnación, vamos, de los mejores sin duda. Y yo te quería preguntar, yo me dedico al mundo de la educación y no sabía de la existencia de la Escuela Arcoiris y dónde puedo encontrar la información de la escuela. Sí, mira, vamos a ver, la Escuela Arcoiris fue una experiencia que iniciamos en Córdoba y posteriormente en Alicante, en el que se realizaba un módulo mensual y constó esta formación gratuita que está colgada en internet en la página escuelaarcoiris.org, y esta formación constaba de dos partes. Una formación que llamamos
educación antes del nacimiento, porque antes de nacer los padres pueden hacer un trabajo enorme para educar a sus hijos, primero preparándose como pareja, cómo mejorar la relación de pareja, cómo concebir a un hijo o a hijos a almas elevadas, porque todo eso tiene un procedimiento espiritual, y hablamos de el milagro de no solo la concepción, sino la gestación y el nacimiento. A partir de ahí, pues comenzó la segunda parte de esta formación, que fue la educación después del nacimiento. Entonces, en esta formación, pues colaboraron diferentes personas, desde un gran amigo y catedrático jubilado y escritor de 2 libros de educación holística, que es Julio Ferreras, y también colaboraron diversos miembros cualificados del World Teacher Trust y también de fuera de nuestro grupo. Por tanto, ese fue el germen del proyecto de educación holística que estamos llevando ahora a cabo en Denia, en tu pueblo. En tu pueblo, a primeros del año pasado, creamos una asociación de educación holística y estamos desarrollando una serie de módulos dirigidos esta vez a profesores y maestros y educadores de toda España. Entonces será una formación pues presencial y online, y vamos a intentar que sea lo más parecido a un máster en educación holística. Y estamos ahí ahora trabajando pues de diversas personas, y bueno, si estás en relación con Luis García de Denia, pues le puedes preguntar, porque eres el presidente de la asociación y te puede dar información sobre cómo está ahora gestándose el proyecto. Esta formación en educación holística comenzará en octubre del año que viene, del 2022. Y ahora estamos en ese proceso de preparación, pues de los módulos, de empezar a visualizar las plataformas educativas en las que nos relacionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto pues verá la luz, si Dios quiere, el año que viene, y ya llevamos un poco de retraso por el tema del COVID, pero bien, estamos ahí trabajando en esa línea. Y será una formación dirigida esencialmente para maestros y educadores de toda España. Bueno, o del extranjero también, si quieren conectarse online. Bueno. Entonces, para esto, contacta con Luis García, que te podrá informar. Y bueno, y por ahí pues podremos ir siguiendo pues bueno, la evolución del proyecto. Me alegro mucho de que seas también educador. Me alegro mucho. Sí. Bueno, yo conocí primero a Fernando y luego me invitaron a la Escuela de la Tierra, en la que Luis nos echa una mano con todos los proyectos. Mañana tenemos reunión, así que sacaré el tema mañana. Y pues qué bien, pues me alegro mucho. Sí. Que vaya a salir esto adelante. Sí. Y luego tenía una pregunta más. Sí. Porque bueno, estoy ahí leyendo constantemente, ¿no? Pero aún me falta bastante comprensión sobre muchas cosas, obviamente. ¿Y dónde podría leer más para comprender más acerca de los rayos? Sí. Vale. Mira, la mayor y mejor información que se ha dado hasta ahora y que ha transmitido la jerarquía
a través de una discípula que se llamaba Alice Bailey, que desencarnó, se encuentra en el tomo 1 y el tomo 2 del Tratado de los 7 Rayos, que se llama Psicología Esotérica, tomo 1 y tomo 2. A nivel universal, a nivel cósmico, a nivel de los reinos de la naturaleza, del reino humano, de las naciones, todo esto aparece en el tomo 1 de Psicología Esotérica de Alice Bailey. Y el tomo 2 de Psicología Esotérica pues habla más concretamente sobre el rayo de la personalidad, perdón, el rayo del alma, las leyes de la vida del alma y también el rayo de la personalidad. Baja a un nivel ya más concreto todas estas cosas. Todo lo demás que encuentres por ahí es pues le ha metido la batidora a Alice Bailey y han cogido pequeños conceptos. Pero esa es la fuente más fidedigna y más importante que existe. Luego también aparecen informaciones dentro del libro de Ekirala Krishnamacharya que se llama Astrología Espiritual, y puedes encontrar también informaciones, pero yo siempre aconsejo empezar por el tomo 1 de Psicología Esotérica de los 7 Rayos, porque te ampliará tanto tu forma de entender la vida y verás que los 7 rayos impregnan todas las cosas, todos los seres, todo el universo, todo está impregnado de los 7 rayos. Por tanto, ampliará tu visión y siempre que podemos ampliar nuestra visión, pues eso nos ayuda, pues ayuda a dar siempre el siguiente paso. Estos libros también se pueden encontrar en internet, no tienes por qué comprarlos, ¿vale? Si no lo encontraras me lo dices a título particular y te los enviaría, tanto en PDF como en Word. De acuerdo, muchísimas gracias. De nada, hombre. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me oyen? ¿Cómo están? Gracias por recibirme. Supe del estudio de la naturaleza del alma muy tarde, pero estoy tratando de ponerme al día, porque son Muy muchas bien. las conferencias que tienen, ¿cierto? Te llamas Josefina, ¿no? Veo. Pina Casanova, Estás sí, en de Colombia, ¿no? De Colombia, sí, señor. Ah, caramba, muy bien. Colombia. Una alegría. Gracias, lo mismo para mí. La pregunta mía era, de lo que decías, se deduce que el séptimo rayo está muy fuerte entrando y que tendría que ser el principio mental y la voluntad unidos para que se efectúe esa irrupción en la humanidad. Pero hay una cosita, hablabas también del mago blanco y del mago negro. ¿Cómo evitar el mago blanco? ¿Cuál sería la tarea que tendría que intensificar para que en esa lucha del el guardián del umbral y el ángel de la presencia no gane el guardián del umbral? ¿Cuál sería la tarea que intensificara el discípulo o el aspirante espiritual? Además de la meditación, en fin. Bueno, vamos a ver. Lo que diferencia a un mago blanco del otro es simplemente la motivación. A uno lo motiva el bien de todos, el bien de la mayoría, el bien común, el bien grupal, y a otro lo motiva su
su beneficio personal. Entonces, esta es el mayor hándicap que tiene un aspirante o un probacionista. Siempre estar pendiente de sus motivos, de sus motivaciones. Por eso el maestro tibetano, en muchos de sus libros, dice que durante el día nos tenemos que preguntar sobre cuál es nuestra motivación, pues a lo mejor cuando hablamos con una persona, cuál es nuestra motivación verdadera, y que hagamos ese análisis mental de cuál es nuestra motivación. Porque con ese análisis de nuestras motivaciones, poco a poco seremos conscientes de esas motivaciones que no están claras o que están mezcladas con la personalidad, y poco a poco se irán purificando. Eso es lo primordial. Conocernos y conocer nuestras motivaciones. Y cuando veamos que detrás de una actuación, unas palabras, una demostración de afecto, unos pensamientos, hay una motivación de la personalidad, pues simplemente registrarla y darnos cuenta de que eso es un callejón sin salida y que tenemos que intentar, pues, ser el alma el mayor tiempo posible. Por tanto, esto es lo que diferencia al sendero de la derecha del sendero de la izquierda. Entonces, a partir de aquí, pues ya vienen los otros detalles de cómo ser más efectivo en el servicio que hagamos. Pero los dos tipos de personas van a emplear la misma técnica. No es una técnica distinta, es la misma técnica. Sobre todo, como dice en esta lección, la utilización de la voluntad y del pensamiento. Lo único que los va a diferenciar es el motivo. El motivo por el que hacen las cosas, por el que crean las cosas. Crean las cosas, crean organizaciones, crean formas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para mí es lo más importante porque es lo primero. Gracias. Muchas veces, pues, hablamos o actuamos y a veces no somos plenamente conscientes 100% del motivo que hay detrás. Por eso tenemos que ganar esa consciencia para que, analizando esas motivaciones, cada vez los motivos sean más puros. No pasa nada por darnos cuenta o tomar conciencia de que no tengamos motivos realmente puros en una situación dada. Lo importante es, pues, tomar conciencia de que todavía nos queda mucho por pulir y por perfeccionar. Con una peculiaridad, y es que a medida que tengamos más luz en nuestra vida, en nuestra conciencia, veremos más oscuridad. Y esto a veces hay personas que se sorprenden porque no conocen, pues, la sabiduría esotérica. Una bombilla de 220 voltios da una sombra de 1 metro, pero si esa bombilla, en vez de ser de 220 voltios, es de 5000 voltios, la sombra será mucho más grande. Por eso, a medida que en la vida espiritual vayamos avanzando y tengamos más luz en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro cerebro, veremos más oscuridad en nuestra personalidad. Veremos más ese guardián del umbral.
pero esto es positivo. Lo importante no es quedar atrapado por lo que vemos en nuestra personalidad. Por eso tenemos que identificarnos siempre con el alma, con el escultor. Somos el escultor o la escultora que está esculpiendo una obra hermosísima de mármol. Y en ese proceso de esculpir la escultura, pues vamos quitando lo que le sobra a ese trozo de mármol bruto, hasta que al final pues tenemos pues una escultura tan bella y hermosa como las que hizo pues Miguel Ángel. Por eso lo importante es que a medida que observamos esa oscuridad, que será cada vez mayor porque nuestra luz va a aumentar, nos tenemos que desapegar, nos tenemos que desidentificar de lo que vemos, de lo que vamos observando. Por eso el tibetano y todos los maestros dicen que tenemos que cada vez instalarnos más en el divino observador. Divino observador desapegado. Porque si no nos desapegamos de lo que vemos, sufriremos. Y tenemos que tener habilidad en la acción. Por tanto, a mayor luz, que sepamos que veremos más oscuridad en nuestros cuerpos. Pero eso es natural y forma parte del proceso evolutivo. Quisiera preguntar, ¿Sí? que en esta transición del sexto rayo al séptimo, el sexto rayo es el de amor, pero también en otros tiempos el fanatismo, ¿no? Entonces, en el séptimo rayo también es el de la ley y orden divino y de la magia ceremonial. En esta magia ceremonial, ¿no nos podemos también enrocar un poco en las estructuras y en el fanatismo? Bueno, siempre existe ese peligro en todo lo que hagamos, porque todos los rayos también tienen sus espejismos. Entonces, porque, ¿qué quiere decir magia ceremonial? Magia ceremonial, sí. Magia ceremonial es la aplicación de el ritmo, en palabras sencillas, la aplicación del ritmo en la vida cotidiana, creando cierta disciplina, cierto ceremonial, con la intención y con la voluntad de crear cosas o proyectos con fines espirituales y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ceremonial alude a el ritmo. Hacer las cosas siempre de determinada manera, entendiendo cuál es el propósito de esa ceremonia o ritual que hacemos, y eso pues produce pues efectos dentro del mundo físico, del mundo manifestado. Por eso el séptimo rayo se le llama el séptimo rayo de ley divina y de orden divino, porque nuestra vida, como analogía, también tiene que tener cierto orden. Tenemos que tener cierto orden y ritmo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener ese orden también. Orden a la hora de pues, tener nuestra casa incluso. Ese orden tenemos que tenerlo siempre en la cabeza. Si somos personas muy desordenadas,
y tenemos nuestra casa muy desordenada, significa que ese orden no lo tenemos en nuestra mente todavía, en alto grado. Por tanto, tenemos que ser personas ordenadas en todos los sentidos. Y eso es trabajar y rítmicas, y trabajar de acuerdo a la energía del séptimo rayo. Eso es también magia ceremonial. Intentar meditar cada día a las 6 o las 7 de la mañana, pero con un ritmo, pues eso es magia ceremonial. Encender antes de meditar una vela o ver los ojos de un maestro para que nos ayude, eso es magia ceremonial. Intentar pronunciar sonidos sagrados siempre de la mejor manera posible, eso es magia ceremonial. Bueno, tenemos que ir descubriendo pues todas las implicaciones de lo que es la magia ceremonial y el ritmo. Y ahí, pues bueno, podemos aprender de lo que Kumar nos ha enseñado, de lo que dicen muchos maestros, etcétera, etcétera. Si hay alguna pregunta más y si no, pues cerramos el chiringuito. Vale, pues si no hay más preguntas, entonces cerramos la sesión y os doy las gracias por vuestra presencia, sin la cual pues no se puede producir pues la transmisión de la sabiduría, está claro. Así que gracias de todo corazón y nos vemos dentro de un mes. Bueno, dentro de 2 semanas con los problemas de la humanidad y en la lección 21 pues dentro de un mes. Pues muchas gracias. Hasta pronto.